Gracias, Margarita. Muy buenos días. Primero quisiera comenzar agradeciendo al Defensor Público Nacional, Ernesto Pazmiño, y además felicitar. A mí me parece que este foro que estamos teniendo, yo realmente estoy impresionado, le he dicho, y estoy convencido. Me parece que es uno de los foros más impresionantes que he visto en los últimos tiempos, la verdad. Ustedes tienen aquí personas de altísimo nivel político, también tienen personas del sector privado, tienen personas que defienden y seguramente se están jactando de los éxitos de la política de drogas tradicional, y hay personas que están criticando la política de drogas, hay personas de carácter nacional e internacional, y yo felicito esto. Y también creo que hay personas de altísimo nivel y personas de bajísimo nivel como el mío, y me parece que están como combinando todo esto. A ratos me parecía que faltaba esto de las voces de las personas que son víctimas de la política de drogas, y Coleta nos acaba de dar este maravilloso video que seguramente lo llevamos, y yo lo voy a comentar, esta señora Ana que habló aquí hace un rato, y eso también me parece que es una voz importantísima que hay que escucharla. Yo voy a hablar desde la lógica de los derechos humanos y del derecho constitucional. Primero quiero hacer una introducción muy breve sobre lo interesante que es Latinoamérica, y este foro refleja esto. Luego quisiera hablar sobre los derechos humanos en general, que se viola a todas las personas que están involucradas y que son víctimas de la política de las drogas. Luego quisiera hablar sobre los derechos humanos y el sistema penal. Finalmente quisiera hacer una reflexión sobre lo que significa estas cuestiones de derechos humanos en el Estado constitucional de derechos y justicia. Comienzo diciendo que Latinoamérica es curiosa de muchas maneras, tiene los extremos más grandes. Nosotros tenemos quizás tenemos el índice de mayor exclusión social en el mundo entero. Seguramente tenemos también el índice de mayor éxito en política de drogas, en términos de la cantidad de presos y de drogas y de toneladas de drogas que se logran incautar. Al mismo tiempo tenemos las más exquisitas y, me parece a mí, interesantes reflexiones críticas en general sobre el pensamiento, la filosofía, la música, y no se diga en relación a las drogas. Cosa que a nosotros y a la gente que vivimos en Latinoamérica creo que nos da mucha esperanza de que las cosas pueden cambiar. Creo que en cuestión de drogas, por ejemplo, hemos escuchado testimonios de expresidentes de México, presidente de Colombia, el señor Santos se pegó una alegación sobre la práctica de las drogas y la ineficacia de la guerra contra las drogas, y también tenemos estos debates y estas publicaciones. Ustedes tienen aquí en la Defensoría, le estoy viendo a nuestro compañero Jorge Paradines, que además es una de las personas que está reflexionando intensamente en un grupo de trabajo latinoamericano y que está produciendo cifras y datos recontra interesantes. Muy bien, ahora voy con la primera parte, los derechos humanos en general. Hay como 4 fines, y después menciono uno que no está mencionado en términos públicos. 4 fines que se reconocen que existe de las drogas. Uno es el recreativo, el otro es el terapéutico, el otro es el ritual, y otro es sin duda la comercialización. Todos los actores que intervienen en estas 4 cosas, en estas 4 actividades, todas están sufriendo ahora violaciones a sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos. El de los recreativos, es decir, la persona que fuma o usa droga para divertirse, para relajarse, para oír mejor música, para olvidarse de los problemas, para lo que ustedes quieran. Es decir, para lo que quizás muchos de ustedes usan y consumen licor. Para esas cosas la gente también usa droga. Ahí quizás los argumentos más maravillosos que yo he leído son los del juez Gaviria de la Corte Constitucional Colombiana, en donde desarrolla al máximo el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. ¿Cómo así el Estado puede darme diciendo cómo yo puedo o no puedo divertirme? ¿O qué es lo que yo puedo ingerir o no puedo ingerir? El juez Gaviria en esa sentencia dice, es tan ridículo como a una persona que está enferma y que tiene colesterol yo le pueda prohibir comer hornado, porque le hace daño.
¿Cómo así puede el Estado decir, oigan, no consuman drogas porque les hace daño? Y fíjense, es tan ridículo la penalización del consumo que si el sistema jurídico permite que nosotros podamos comer diablillos para morirnos, o si quieren cortarse las venas o suicidarse, como ustedes quieran, ¿cómo así nos prohíbe qué tenemos que tomarnos para relajarnos o para divertirnos o para corrompernos si quieren? Si yo puedo matar, ¿por qué no puedo drogarme? En otras palabras. Ese es el dilema, esa es la ridiculez del sistema. Primera cosa, en los fines recreativos le violan el derecho a las personas al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía personal y la libertad de tomar decisiones. El terapéutico. Si ustedes, o sea, realmente sustancias como la marihuana, que es orgánica, que es la hierba, puede calmar cosas como el dolor, la depresión, puede estimular el hambre si ustedes tienen. Y sin embargo, a nosotros nos obligan a tener que consumir cuestiones que venden en la farmacia, digamos. Y está prohibida, al prohibir la comercialización se prohíbe este uso medicinal de las drogas. ¿Qué derecho se viola aquí? El derecho a la salud, sin duda. De todas las sustancias que puedo tomar para aliviar mi dolor, mis penas o mi depresión, puedo todo menos las drogas ilícitas. Se viola el derecho a la salud. En la relación ritual, ustedes van a ver que nuestros indígenas utilizan sustancias como la ayahuasca y cosas de estas que tienen que ver con formas de conocimiento distintas a las tradicionales europeas. Yo puedo conocer, ver las energías, cuando estoy drogado puedo estar cosas, puedo trascender, puedo mirar la cosa mítica, puedo entender símbolos que si es que estoy con toda la racionalidad no entiendo. Y ahí hay cosas rituales importantes y los indígenas tienen mucho que enseñarnos. Si es que hay alguno de estos que está penalizado y criminalizado, si usa el poder de las drogas, ahí existe una discriminación terrible. Porque al cura que celebra la misa y la hostia y que se toma el vino en la mitad de una misa y celebración no le pasa nada, ¿por qué le tiene que pasar esto a un chamán? Ahí hay discriminación, sin duda. El otro fin, y esto no se habla mucho ni tampoco está en los foros públicos, pero sin duda, las personas que venden droga para vivir, ya sea microcomerciante o súper gran comerciante, están ejerciendo la libertad del mercado que está garantizada en la Constitución. ¿Sí? En el fondo, ustedes, suena chistoso, pero en el fondo, si ustedes comparan y quitan las razones de carácter político, geopolítico, ustedes van a ver que en el fondo es una competencia por el mercado entre las grandes farmacéuticas y los productores de Latinoamérica. Es decir, es un conflicto norte-sur por el mercado. ¿Cuál es la diferencia en los resultados y en las sustancias de lo que vende en una farmacia y lo que se vende en una esquina? La diferencia simplemente es la ilegalidad. De ahí, si ustedes ven el efecto y el producto y el mercado y lo que todos buscan, las grandes farmacéuticas y los grandes carteles de droga, es riqueza, pues. Están en el mercado, solo que unos son ilegales y los otros son legales. Pero los dos están ejerciendo la libertad del mercado y están haciendo plata con eso. Y muchísima plata los dos. Los unos hacen más plata por la ilegalidad del mercado y porque tienen menos competencia, y los otros hacen plata porque se juegan con el uso de la propiedad intelectual. Pero en el fondo es libertad del mercado restringida a un grupo humano. En el fondo es eso. Fíjense, 4 derechos violados. Hay uno más que se me ocurría ahora alguna vez cuando yo ejercía. Yo tengo tanto cariño a la defensa pública y jamás rehusaría el poder dialogar con ustedes, porque yo creo que en mi vida, y comencé así mi vida profesional, fue siendo defensor. Nunca acusé, nunca me hubiera atrevido a llevar a alguien a la cárcel, y esa es la labor de ustedes, que me parece una labor maravillosa, y eso hay que tener vocación, y entiendo que todos ustedes tienen. Ustedes están defendiendo el interés de la persona más vulnerable, del pobre de los pobres, de esa persona que da pena en todo sentido, de esa persona que los medios de comunicación, la política, el ministro de no sé qué, la policía, todos estigmatizan. Y ustedes están defendiendo a esa gente estigmatizada. A mí me parece maravilloso. Pero yo les decía, hay un fin que existe
y que por suerte no está, es tolerado. Una de las cosas que me llamaba la atención cuando yo era estudiante y los primeros años de ejercer la profesión, y yo visitaba la cárcel 3 veces por semana más o menos, una de las cosas que me llamaba la atención era que siempre olía a marihuana. Y había veces que los clientes no salían y uno les iba a ver a la celda y estaban completamente drogados debajo de la cama, teniendo miedo incluso, o sea, era, por favor, Jorge Villacrés, acercarse a la no sé qué. Entonces creían que era el fiscal, la indagatoria, la no sé qué, y se escondían drogadísimos debajo de la cama, así, decía, oye, soy yo, tranquilo. Estaban drogados. Y yo cuando le decía al director de la cárcel, le decía, oye, es tan evidente que existe droga dentro de la cárcel. Y él me decía, mi hermano, si no hubiera droga, esto sería un completo y absoluto motín continuo. Fíjense, hay un medio más, o sea, no solamente hay lo recreativo, lo terapéutico, la ritualización, la comercialización, sino también la pacificación de la gente. Y ese es un uso tolerado en las cárceles. Ustedes van a ver qué sería de las cárceles si no fuera por la tolerancia a las drogas y al alcohol también. Esas cárceles serían terriblemente, la gente se suicidaría de forma terrible o aruñaría las paredes porque tendría que salir. Lo que le hace más soportable a la cárcel, a las personas que están adentro, es sin duda la droga esta criminalizada. Muy bien, esto en derechos generales. Entonces hay discriminación, atentado a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, un atentado a la autonomía personal, hay un atentado al derecho a la salud, hay un atentado a la libertad de mercado. Voy haciendo peso a favor de los argumentos de que hay que legalizar absolutamente las drogas. El siguiente punto tiene que ver ya con la eficacia del sistema penal y las personas que están sujetas al control y que caen en el sistema penal. Y ahí quiero ver los derechos humanos de las personas que ya están criminalizadas. Primero quisiera muy brevemente, y estoy seguro que estoy repitiendo cosas que ustedes han visto el día de ayer y van a ver a la tarde de hoy seguro, la cuestión del derecho sustantivo, la cuestión del derecho procesal y la cuestión del derecho ejecutivo penal. Todo señalo, en algunas cosas estoy opinando y sé que hay datos fácticos y estas cosas, pero no lo estoy mencionando. En el derecho sustantivo, la primera cosa que a mí me llama la atención es el principio que Ferrajoli llama el de mera legalidad. Ustedes se dan cuenta que los tipos penales, cuando está regulando, dice aquel que la sustancia no sé qué, y luego uno pregunta, ¿cuál es la sustancia? Y entonces tiene que salirse del Código Penal o de la ley de drogas o de donde sea. ¿Y a dónde va? A un órgano administrativo. Eso es pura violación al principio de legalidad. Las penas la define el legislador. Y ahí me van a decir, sí, pero es legalidad impropia, no sé qué, es una tipicidad impropia. No, las penas, los tipos, las conductas tienen que ser señaladas por el legislador. Esa es una garantía desde el siglo XVIII. Y acá de pronto tienen el CONCEB, el no sé qué, el órgano administrativo, 4 burócratas, no son órganos democráticos. Podrán ser técnicos, habrán asistido a todos los seminarios internacionales sobre política de droga, lo que sea, pero no es un órgano democrático. No es un órgano deliberativo y se viola el principio de formalidad, de la mera legalidad o el de la legalidad formal. Se viola flagrantemente ese principio. Primero. El segundo, ya el de estricta legalidad, voy a desarrollar un poco más. El de estricta legalidad tiene que ver que los tipos penales tienen que estar protegiendo algún bien que tiene tutela constitucional. Aquí la pregunta es, la salud pública, que voy a tratar después de un rato. ¿Y cómo lo hace? Tiene que ser taxativo. Vayan a ver esos tipos abiertos. O sea, el tipo penal de la comercialización tiene como 12 verbos rectores. O sea, no hay una conducta que se le escape al legislador y que después que el policía pueda ver, el que traslada, el que no sé qué, no sé cuánto. Entonces uno ya mira de lejos la droga y está metido en una de las conductas que está en el tipo penal. Se ponen ustedes una camiseta que está en una hoja de marihuana y están ya en la conducta del tipo penal. Se ponen esas de Perú, que es la coca, o de Bolivia, que dice la coca con otro fin, ya están en el tipo penal. Que no les cojan, no les agarren otra cosa. Pero es toda conducta imaginativa, creativa, la acción, verbo, todo está tipificado. Y hay una violación enorme al principio de legalidad en cuanto a la taxatividad. El principio de lesividad.
esto es súper discutible en el derecho penal, no voy a entrar en esas discusiones. Yo honestamente creo que una vez que la Constitución es tan materializada, yo creo que una de las doctrinas que hay que adoptar es la doctrina del bien jurídico, y esa doctrina del bien jurídico tiene que ver no solo con las relaciones humanas de las personas, sino también con esas relaciones que tienen que ver con derechos fundamentales que están ahí. Es decir, no podría haber un tipo penal que no tenga un eco constitucional, como tampoco esto significa que todo derecho fundamental tenga que tener un tipo penal. Pero lo que sí es claro, entonces ahí uno tendría que buscar la lógica de los derechos fundamentales, ver eso en términos de protección y prevención y ver cómo funciona. Si ustedes se dan cuenta, ahí voy a Dworkin. Dworkin dice, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, le voy a retomar más tarde otra vez, estamos hablando de personas concretas y de daños muy concretos. Y entonces uno dice, muy bien, ¿cuál es el bien jurídico que protege los tipos de drogas? Encuéntrenme a la salud pública, por Dios, y a quienes nos afectamos cuando le cogen a un tipo que tiene 6 gramos o 6 kilos de cocaína. Y entonces yo veo la televisión y digo, chuta, ¿cuál es mi bien jurídico que se está afectando? ¿De quién es ese bien jurídico? ¿De quién es esa salud que se está afectando? Y ustedes van a ver que eso es abstracto, es irreal, es improbable. No hay cómo probar. Cuando agarran en un operativo policial a no sé cuántos carteles y cogen no sé cuántas toneladas de cocaína, díganme quiénes son las personas que concretamente a su salud pública le beneficiaron. No van a encontrar. No hay cómo hacer ese vínculo causal. Y ahí hay un problema ya con la teoría del bien jurídico. Ahí hay un problema grave con la teoría del bien jurídico. Porque ustedes van a afectar derechos de las personas concretas a propósito de un ente abstracto que es salud pública. La proporcionalidad. Y aquí a mí la forma como entendí que la proporcionalidad era patética en la ley de drogas fue así más o menos. Johnny detrás de una reja diciéndome, Ramirito, estoy 12 años por 1 gramo de cocaína que me cogieron en el talón. Venga, ese de ahí tiene 8 años por matar. Chuta, uno dice, qué bestia. ¿Cómo es esto? 1 gramo de cocaína, una vida. Entonces, claro, uno dice, ¿a quién perjudica ese gramo de cocaína? Si de pronto le iba a dar de comer al Johnny. Y una vida, un homicidio simple. O sea, hay algo. Y me acuerdo que en esa época yo tenía un profesor que era magistrado de la Corte Suprema de Justicia y después yo hice una casación y hablábamos de la proporcionalidad, ¿no? Y él me decía, sí, tienes razón y no sé qué, voy a aplicar la equidad, no voy a aplicar la equidad porque sí, es evidentemente injusto y le absolvieron. Pero fíjense, y esto pasa, lo que decía la Coleta hace un rato, no distingue tipo de sustancia, nuestra ley no distingue la cantidad de sustancia y cuando distingue también es perverso. Cuando distingue es perverso, porque si yo tengo 2 gramos no creo que es 10 gramos ahora las tablas, resulta que si soy consumidor y tengo 20, se me va a presumir culpable, es perverso a morir. Y ustedes saben que cuando uno consume sustancias ilegales, no es que puede ir a la tienda y dice, deme un cigarrito, deme 1 gramito. Tiene que comprar el ladrillo, la pelota, si es que quiere subsistir durante 6 meses. Porque además, exponerse a la legalidad no es un placer. Muchas de las cosas que voy a contar tienen que ver con testimonios de estudiantes míos. O sea, una persona que quiere, y míos también ya. Pero una persona ir a comprar drogas en la Mariscal no es una cosa placentera ni tampoco es un momento de relax. Suponiendo que ustedes consiguen para salud o sea esto para consumir, lo que ustedes quieran. Son momentos tensos porque además tanto el que vende como el que compra tiene miedo de que le atrape la policía o tiene miedo de que sea un agente encubierto el que está comprando. Entonces es una relación de mucho miedo, de mucha tensión. En esa relación, ¿será que para tener adrenalina voy cada viernes a la Mariscal? No. La gente trata de hacer lo menos posible y entonces compra cada 6 meses. Y entonces compra, por supuesto que más de 10 gramos. Y ahí está lo perverso de la dosis. La gente que consume no se adapta a las tablas que nos están dando el CONCEP.
Y lo perverso del asunto es que ahora la policía va a presumir absolutamente vendedor cuando ustedes tienen más de las dosis. Así que la tabla es interesante, puede ayudar, sí, si tienes menos de 2 gramos, perfecto, ayuda, facilita un mundo, te presumen inocente, pero si es que tienes un poco más, estás frito en la cosa. Muy bien, ahora vamos con la parte procesal. En la parte procesal, yo digo, por Dios, no sé si aquí hay fiscales y si hay policías o no sé, pero ya mirando la lógica del Estado de Derecho, la lógica del proceso adversarial público, el gran triunfo del año 2000, haber superado el sistema inquisitivo y no sé qué cosas. Yo digo, cuando aparecen en la televisión, porque casi todos los días tenemos grandes operativos, casi todos los días tenemos tweets en donde se jactan del operativo súper maravilloso. Yo pregunto, para llegar a ese operativo, donde están las personas ahí con las toneladas, con la droga súper ordenadita y todo esto, ¿cuánto de Estado de Derecho tenemos antes de llegar a ese momento? ¿Cuánto de control y de dirección de la investigación tenemos por parte del fiscal, como dice el Código de Procedimiento Penal? ¿Cuánto? ¿O será que el fiscal llega al final? Yo creo que llega, por lo que he conversado con mis estudiantes, llega al final. O sea, ¿cómo se llama todo ese derecho que se hace? Fuera de proceso, fuera de la publicidad, en secreto y con mecanismos que no están previstos en el Código de Procedimiento Penal. Eso se llama derecho penal subterráneo. Eso en derecho constitucional es que cualquier evidencia que se consigue así no debería ser prueba en el proceso. Todo eso, desde el entrenamiento de los policías, desde el agente encubierto, desde la delación, los operativos de allanamiento sin orden de nadie, la interceptación de llamadas telefónicas, todo a pretexto de combatir la delincuencia organizada, eso se llama derecho penal subterráneo y es inconstitucional e ilegal. Si nosotros fuéramos honestos con el Estado de Derecho, todos los juicios de droga deberían ser anulados por falla en la prueba, falla en la cadena de custodia de la prueba. ¿Sí o no? Ustedes que quizás tienen más experiencia que yo. ¿El fiscal dirige la investigación durante los 6 meses anteriores? Nada. ¿Tiene autorización para hacer los allanamientos? No tiene. Y sin embargo, con esa evidencia tenemos un montón de gente encarcelada. El allanamiento. Esto también la otra vez me contaba un juez que ya se daba cuenta, un juez de algún lugar de la patria, de este lugar, en algún lugar de Ecuador, cuyo nombre no quiero recordar. Este me decía, oiga, yo estoy dándome cuenta que hay cositas raras. Siempre los policías, cuando van a la audiencia de flagrancia, es lo mismo. ¿Qué es? Se metieron a la casa porque estaban en flagrancia. Y entonces no hubo boleta de allanamiento y la flagrancia es la llamada telefónica, hay una persona aquí, van a destrozan la puerta, lo que contaba la señora Ana, destrozan la puerta, entran violentamente, encuentran la droga y dice que, claro, entonces uno dice, boleta de allanamiento, no hacía falta, señor juez, porque era flagrancia. Esto está pasando aquí, eso está pasando acá, ustedes quizás sepan y quizás no lo dicen, pero yo lo estoy diciendo públicamente, este oído. Entonces el juez me decía, vea, siempre es igual, siempre están en persecución y acaban allanando los domicilios. Y le digo, ¿y por qué te comes el cuento? Porque es la policía, ¿qué puedo hacer? Y además con todas las consecuencias que vienen después, ¿no? La detención. Fíjense en los operativos de droga, cuando capturan la droga, vemos el momento más indigno del procedimiento, que es el delincuente capturado, con las manos atrás, la cabeza así, si puede taparse para que los medios no le vean. Un tipo al que la Constitución le dice, tranquilo, tienes presunción de inocencia. Sale en todos los periódicos, sale en todos los medios de comunicación. Cuando lo absuelven, no vuelve a ver la misma cosa de, oiga, sonría, es inocente, perdone, no pasa eso. Pero el estigma del primer momento de la detención, lo vemos todos los días en los medios de comunicación y lo toleramos, que es lo peor. O sea, ¿les parece eso vivir en Estado de Derecho? Y todo provoca la ilegalidad de las drogas, todo. Luego el testimonio indagatorio, esto aquí ya hay cifras. El testimonio indagatorio, o el testimonio de la persona acusada, según la ley, es un testimonio que sirve como medio de defensa. Y entonces ustedes tienen la mula que está en el aeropuerto, que le dan, además, la otra vez estaba acordándome con mi compañera que alguna vez fui sin querer mula. Estaba pasando yo la frontera
de Bélgica a Inglaterra por el barco. Y hay un señor que me dijo, oye, no sea malito, estoy con el guau, que le llevando la maleta. Yo le llevo la maleta, le paso y le doy. Seguramente pasé droga. Pero fíjense la cosa. No le conocía al señor ni nada, pero fíjense ahora que uno ve las cosas como van. ¿Qué pasaba si me coge la policía a mí? ¡Tá! 3 kilos de cocaína. ¡Zas! Señor, me dio un señor que estaba con un guagua desesperado que le dé pasando el borde y eso hice. ¿Ustedes creen que me creerían? ¿Cuántas veces han creído a los indicados, a los procesados en nuestros juicios? ¿Cuántas? Ni una. Tienen el parte policial, tienen la evidencia, se pesó, condenado. Pásara tiene un librito donde está la información estadística y él dice, oye, de las cosas terribles que pasan en Ecuador, y hay muchas, una de esas es, todo el mundo sabe dónde está el domicilio y sin embargo pasan las tres cosas de la prensa para que no sé qué, se adquiere propiedad. De las cosas terribles, la cosa que más me ha impactado, me decía el Luis Pásara, es la pantomima de los juicios de drogas. Si yo no he visto ni una sentencia que no sea igual al parte policial. Si acá en tu país, querido, los policías están dando sentencias en drogas. ¿Para qué todo el juicio? Nos estamos engañando. ¿Quién se atreve a decir algo distinto del parte policial? ¿Qué juez se atreve a decir algo distinto del parte? El parte policial es la sentencia condenatoria en este país. Y esa es una violación al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la prueba, a la contradicción, a todo en este país. Así es. A nadie se puede creer eso. A nadie le creen cuando dice una versión distinta a la que está en el parte policial. Y eso genera un montón de cosas. Si la cosa se resuelve en el parte policial, ¿qué hay que hacer con el policía? Y viene este problema de la corrupción que gira alrededor de la ilegalidad siempre. La señora Ana nos hablaba de la tortura. Voy a volver a eso después de un rato. Pero una de las cosas que hablaba la señora Ana decía, yo soy pobre. Y efectivamente se le veía pobre. Y uno de los problemas del sistema es que es selectivo y selecciona siempre al más pobre y al más torpe. Esto lo ha dicho Zaffaroni de 1000 formas en todos sus libros. Selecciona al más torpe y al más pobre, al que no tiene capacidad de defensa, al que no tiene discurso. Ella decía cuando ella decía, yo no tenía idea del proceso, no entendía nada, decía, soy iletrada, señora. Y a mí me hubiera encantado decirle, y después de 6 años de la Facultad de Derecho tampoco entiende nada, señora, así que tranquila. No se entiende nada del proceso. No se entiende por qué no te creen cuando la ley dice que es medio de defensa. No se entiende. No se entiende por qué te exponen como si fueras delincuente contumaz y te persiguen por todos los medios de comunicación y por el internet cuando tienes presunción de inocencia y no tienes condena. Al menos yo no entiendo. La prisión es la regla. Ustedes van a ver que además, no solo que sabemos cuál es la condena, sino que sabemos que el que la policía decidió llevar a la audiencia de flagrancia y comienza el teatro de los defensores públicos. Yo dije, chuta. Censura. Dije. Es que uno tiene que andar así con cositas de... Yo agradezco los aplausos porque entiendo que no se están aburriendo y eso para mí es como altamente satisfactorio. La prisión es la regla. Después voy a hablar un poco sobre lo que significa la cárcel y voy a hacer un discurso que siempre digo. Yo solo quiero mencionar, solo para que se den cuenta, los monumentos a la vergüenza interamericana que ha dado el Ecuador a través de su política de drogas. Y estos tienen que ver con los casos que han tenido sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los casos de Ecuador. Solo menciono algunos. Tibi, caso Tibi. Señor, Avenida Amazonas. Señor, no se preocupe, este es un operativo de migración. Usted es francés, ¿verdad? Sí, señor. Por favor, le vamos a llevar un ratito al Departamento de Migración. Zoom, avión, Guayaquil, tortura, no sé qué, y querían que diga que el señor era traficante de drogas. ¿Qué había pasado? Que a un amigo de Tibi, para parar la tortura, él decía, hay un francés que vende joyas, que no sé qué, que es en Quito. Ya, confesaste. Con esa confesión, vinieron a Quito, le buscaron al señor Tibi, 3 años preso, absuelto. ¿Qué tal? El escándalo.
El señor Suárez Rosero. El señor Suárez Rosero tiene la malísima suerte de que hay el famoso operativo Ciclón acá. Cogen la casa del señor, este señor, y hacen operativo. Entra la policía, captura todo, busca la droga por todo lado, los caballos, los carros, no sé qué. Y el pobre señor Suárez Rosero va a botar basura en la quebrada. Y la policía pilas. ¡Qué bestia! Mi comandante, hay un señor que está escondiendo la droga. Le cogen al señor Suárez Rosero, preso. Al 3er año, condenado por encubridor, cuando la ley dice que el encubrimiento solo es 1 año. Y el señor todo el tiempo diciendo, estaba botando basura. Y la ley diciéndole, estabas botando droga, si el operativo estaba a 2 cuadras de ahí. Condenado. Y ahí es donde la Corte saca el famoso precedente sobre lo que significa ser juzgado en un plazo razonable, a propósito de un caso ecuatoriano. El caso Acosta, ya el señor, a mí además de esto deben estar leyendo en las facultades de Derecho de toda Latinoamérica, donde se dicta sistema interamericano. Señor Acosta pasa de Colombia acá, tiene un poco de droga, no sé cómo, le detienen en el Lago Agrio, después por cosas de la vida acaba siendo preso, teniendo jurisdicción el juez de Ambato. Entonces el juez de Ambato dice, chuta, él dice, vea, estaba sí con un poquito de droga, pero era para el consumo personal. Vamos a ver dónde está la droga. Y si está la droga, ya sabes lo que te pasa en este Ecuador. Lago Agrio, por favor, policía, remita la droga. 6 meses después, señor, sáqueme, no hay evidencia. Tranquilo. Señor Lago Agrio, hace 6 meses le dije que mande el oficio y con la droga. Después de 1 año dice, no tenemos la droga. Chuta, dice, entonces el juez dice, y el otro dice, sáqueme, vean, no hay evidencia. No, tranquilo. Manda a la señora Izquieta Pérez, ¿le ha llegado la droga de un señor Acosta? No tenemos. Pucha, ¿qué mandarían a Baños? Señores de Baños, ¿tienen la droga del señor Acosta? No tenemos. Pasa 1 año y medio y el juez le sobresee. Sube en consulta y el juez dice, acá política de drogas clarísimo. Y le condenan sin evidencia, solo con el parte policial. Es el caso Acosta. ¿Patético? Patético. Y el otro es del señor Chaparro. O sea, encuentran la droga en un aeropuerto, no sé qué. ¿En qué está la droga? Está metida en esta computadora. No, la verdad era otro producto de teflón y no sé qué. La policía pilas. Chuta, el que fabrica esto, plástico, es cómplice. Bacán, sí. ¿Quién es? ¿Quién hace esto? La fábrica del señor Chaparro. Excelente. ¡A la fábrica! Y van mis hombres a la fábrica, destrozan la fábrica. Le meten preso al señor Chaparro. Y al final sigue en el juicio penal condenado por complicidad en drogas. ¿Qué tal? Después la corte dice, oigan, se jalaron. El señor Chaparro no tiene nada que ver con la droga, tampoco hay vínculo causal entre el producto y lo que usa el traficante para la producción. ¿Patético o no? O sea, la verdad es, y esos son los casos que llegan a la corte. ¿Cómo serán los casos cotidianos de esas 2.000 mulas que fueron indultadas? ¿Cómo será? ¿Qué drama humano habrá? Y la otra vez que me habían robado la casa fui en búsqueda del fiscal y de la justicia y de la persona que usurpa el conflicto de la víctima para que me devuelvan ¿no? Y de casualidad me meto en una audiencia. Era un señor que no hablaba drogas, ¿no? Un señor que no hablaba español y uno veía la traducción pésima. El señor hablaba un muy mal inglés, era un ucraniano y la traductora hablaba también un mal inglés. Todos mal español. Entonces, imagínense en ese drama, traduce mal la cosa y en vez de decirle 12 años, le dice 12 meses, después dice, 12, no, es posiblemente 12 a 16 años. Y era increíble, o sea, era un mundo donde no había comunicación. Y aun si supieran hablar español, estoy seguro, lo que siempre digo en clase, los procesados nunca entienden ese lenguaje abigarrado de los procesalistas y de los penales, peor. Así que ahí tenemos los operativos. Y quiero hablar ahora de la ejecución penal antes de que se me acabe el tiempo. Y esto tiene que ver con la cárcel. Hay un libro que me regaló el Jorge, que es uno de los mejores regalos que me han hecho, que es este de Mathiesen, que es El juicio a la presión. Mathiesen utiliza en El juicio a la presión un libro que después ya lo leí y es un libro, y me van a oír cada vez que me inviten
mientras haya jueces que dicten la prisión preventiva alegremente y se siga usando la cárcel, yo voy a seguir usando esto, así que no se cansen de seguir diciendo. Y Mattinson utiliza una teoría de un señor que se llama Siekes, Graham Siekes. Y este Graham Siekes lo que hizo fue un estudio de una cárcel de máxima seguridad en Pensilvania, o en New Jersey. Pero lo que me gusta, y además ya le he usado en mis investigaciones, lo que me gusta es que analiza así súper categóricamente los efectos de la cárcel. Y él le llama, y en español le llaman el padecimiento. Y fíjense lo que dice. La primera cosa que te pasa cuando vas a la cárcel es que ahora, fíjense, para venir ustedes acá deben haberse movido por lo menos varios kilómetros de vida. La vida cuando estás en la cárcel se restringe a 3 por 4 metros. Esa es tu vida. Estás como un leoncito ahí. Y no solamente te reducen el espacio físico, sino también el espacio de afectividad, el espacio social. De pronto tienes que ser amigo de los grandes truanes que están metidos ahí y no te quieren ahí, no te miman, nada. Ese es un problema, estás lejos de tu madre, estás lejos de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, de lo que sea. Y eso es una privación que los jueces y los operadores y ustedes, defensa pública, siempre tienen que estar pensando. Si no defienden bien, ¿a dónde le mandan a este? El otro es la privación de bienes y servicios. O sea, yo digo, ¿qué pasa si tienes una gastritis y estás ahí en la cárcel? Nada que puedes ir a la farmacia y comprar una cosa, nada. Tienes, como he dicho ya, que usar las drogas ilegales que ahí sí puedes conseguir. Pero las drogas de la farmacia, ahí en cambio, paradójicamente, no vas a encontrar. La otra es esta que a mí siempre me llama la atención. Ecuador es un país terriblemente homofóbico, patriarcal, y tiene esta condena tan terrible que es condenar a los hombres a tener relaciones sociales y sexuales homosexuales, y a las mujeres igual. A mí me parece que esto es duro ¿no? Nosotros odiamos imaginarnos besarnos con un hombre. Y allá, tarde o temprano, si no es por la fuerza, acaba teniendo relaciones homosexuales. Eso es una realidad, hay estadísticas de esto. Y esto es un castigo que a nadie se le ocurre, ni tampoco está en el Código Penal. Y es un castigo terrible. Te toca ser homosexual y con los más feos y fuertes. Es terrible. Y violentos. Ya, porque por uno sí podría drogarse y escoger con quién guapo se acuesta, pero ni eso. La otra es la autonomía. La gente que va a la cárcel es considerada peor que un guagua recién nacida. Hay un proceso de infantilización enorme. No tomas decisiones sobre qué comes, a qué hora comes, dónde comes, a qué horas lavas la ropa, dónde lavas la ropa, quién es tu amigo. No tomas ninguna decisión. Y por eso después de rehabilitar para que vengan a vivir en sociedad, no hay cómo. Les hacemos idiotas, tarados, incapaces en la cárcel. Es así. Todo, tienes que ir a levantarte, corres lista, no sé qué, luego tienes que ir a dormir, a esta hora tienes que jugar. No puedes ni escoger a qué horas juegas fútbol en la cancha, nada. Todo dependes de un espacio y de una autoridad que tiene poder administrativo o poder de la fuerza, pero así es la cárcel. La otra es la seguridad. Sí, todos nosotros estamos preocupados por la seguridad ciudadana, pero esas personas que van a la cárcel no son también ciudadanos y tienen derecho a la seguridad. Yo creería que sí, al menos en un estado de derecho como se proclama el nuestro. Y entonces, ¿por qué no nos preocupa que va a un lugar donde si aquí hay uno de cada 100,000 veces te pueden matar, ahí tienes uno de cada 100 veces? ¿No es un sistema muy inseguro? No es un sistema muy inseguro. Acá efectivamente te robarán, que a mí me roban una vez por año más o menos. Allá te van a robar una vez por día. ¿Por qué no nos preocupa la vida de esa gente? Los derechos de esa gente. No son ciudadanos, no son seres humanos. No son como la señora Ana, que quiso ser una persona que estudió y el único servicio público que tiene es la cárcel. ¿Por qué? Y entonces ahí de pronto tienes este sistema de inseguridad constante. Además, unas formas de inseguridad que los que van a la cárcel saben. El tipo que para que tú le atiendas se pone mierda en la cabeza. Ya, sí te voy a hablar, hablemos. O el tipo que se te corta las venas delante tuyo y te dice $1. No tengo, ¡faf! $2. Chuta, toma, ñaño, no te mates. O métase en la celda de los policías.
a ver si pueden dormir, a ver si pueden dormir, al menos la primera noche, sin temor de que les violen. Ellos no tienen derecho a la seguridad ciudadana. Esta lucha acá fuera de la ciudad como que nosotros fuéramos civilizados, como que nosotros no fuéramos delincuentes, porque al final la diferencia es que nosotros cometemos delito, pero tenemos mecanismos de impunidad y de inmunidad. Pero los pobres y los torpes no tienen esos mecanismos y entonces ellos caen y ellos no tienen seguridad. Dos efectos más. El uno es la degradación. Yo creo que el mejor experimento de la vida que demuestra cómo se degrada uno encerrado es ese experimento que hizo el profesor de Stanford que se llama Zimbardo, y que después hubo dos películas, una alemana y una gringa. La gringa no vean, pero la alemana trata de ser muy fiel con lo que fue el experimento. Fíjense lo que fue el experimento. Recoge a las personas más honestas, entre comillas, más estables, más intelectuales, más racionales, y va a hacer el experimento de encerrarles para tratar de ver cómo son los juegos de poder de personas en encierro. A los 6 días del experimento, las personas se estaban matando ahí adentro. Se estaban matando. Se hizo unas jerarquías de poder enormes y comenzaron a ejercer, la autoridad comenzó a ejercer una violencia estúpida y ridícula y poderosa contra los presos. Y el señor Zimbardo el experimento duraba 15 días y al 8º día suspendió, porque acababan muertos sus experimentados. Si eso pasa con estos súper racionales, maravillosos, gente educada del mundo normal, ¿qué pasa con nosotros? Lo que pasa es degradación. El ser humano se degrada en el encierro. Ferrajoli sostiene en un pie de página en su Derecho y Razón que después de 10 años, por eso él decía, el tope de la pena tiene que ser 10 años, porque 10 años ya está psicológica, psiquiátricamente demostrado que el ser humano se hace absolutamente irrecuperable en términos de lo que significa un ser normal, entre comillas. Ya no puede ser nunca más normal. El señor Tibi, por ejemplo, cuentan que sigue todavía duerme así con las cosas, porque tiene miedo de que le roben. No puede dejar de hacer eso, sus cosas, así ahora que vive en Francia. O sea, no se puede recuperar una persona de la cárcel. Muy bien. Tengo algunas cositas más, pero ya ni modo, no voy. Pero quizás la señora Ana, yo tenía un cuento de Anatole France que no voy a contar por el tiempo, pero la señora Ana nos cuenta esto de lo que significó salir a la cárcel. Salir de la cárcel significa salir con un estigma muy fuerte. No tiene plata para los guaguas, crees que tienes el récord policial, si saben que estás preso nadie te va a contratar. ¿Quién de ustedes contrataría a una niñera que estuvo 8 años o 6 años por el indulto en la cárcel por drogas? Nadie, y eso le pasó a Jean Valjean y le pasa cotidianamente a todos los presos que salen de la cárcel. Así que el estigma, el problema no solamente es la cárcel, sino lo que uno se lleva después de la cárcel y lo que está fuera de la cárcel, que somos nosotros. Muy bien, ahora la reflexión final. En un Estado de derechos hay la obligación, cuando hay tensión de derechos, vamos a suponer que la salud pública es un derecho que es cuantificable, que es medible, que existe, y que efectivamente, como dicen los policías, la otra vez, yo explicando el primer Código Orgánico de Garantías Penales cuando era funcionario público y explicaba a un grupo de policías, me salían con el mismo discurso de: doctor, es muy posible que hoy día a las 2 de la tarde un perverso de estos le esté vendiendo droga a su hija. Y va otro con ese cuento. O sea, esto de la salud pública, es la típico discurso que se mete con la emocionalidad de la cosa y nos tiene agarrados con una política pública que no tenemos ni queremos ver la realidad que está atrás de una política pública y de cada gramo de cocaína que se incauta. Pero supongamos que es constitucional, yo digo que no, pero supongamos que es constitucional que la salud pública sea un bien que esté protegido y que tenga respaldo constitucional y todas estas cosas. Hay un mecanismo constitucional, porque la Constitución prevé que hay tensiones entre los derechos y entre las personas que son titulares de derechos. Y ese mecanismo se llama la ponderación. Y entonces la ponderación dice, oiga, cuando hay tensión entre derechos, ¿cuál es la tensión de derechos? El derecho de la señora Ana, que vendía la droga al menudeo para sobrevivir y que tenía los guaguas y no sé qué, que no tenía educación, formación y no sé qué, y que le van a meter 8 años en la cárcel. Ahí hay el derecho a la libertad de comercio, el derecho a la libertad de movimiento. Hay estos derechos que están en juego que yo he dicho en la primera parte. Muy bien, ahí hay un derecho. Vamos a ver ahora el derecho a la salud pública.
Y entonces el derecho constitucional obliga a que los hacedores de política pública o a que los jueces o los operadores de justicia donde le toque tengan que medir las dos cosas y resolver la cosa más racional. Entonces la pregunta es, en la ponderación es la pregunta, ¿dónde se produce menos daño personal, social, familiar, político? ¿Penalizando o despenalizando las drogas? ¿Dónde se produce menos daño? Yo estoy casi seguro, con todas las investigaciones que ha hecho este grupo maravilloso que tenemos aquí, algunos actores, estoy casi seguro que el balance es a decir que la feminización, todo este drama que nos contaba la señora Ana, estoy casi seguro que el balance es a decir que la criminalización de la droga ha causado muchísimo, muchísimo daño social. Yo, para acabar ya, ideas sueltas, finales. La Pachamama, esto nos decía además un funcionario de Estado algún momento, el hecho de que reconozcamos el derecho a la naturaleza obliga a que nosotros nos replanteemos lo que es considerado en Occidente como malo. Si la marihuana, si la cocaína es mala en Occidente, la Pachamama y el Summa Causai, que nos obliga a mirar la lógica indígena, van a ver que ustedes ahí, la hoja de coca, la hoja de marihuana, tiene otra concepción que no es la negativa de Occidente. Una idea. La otra, yo sigo pensando, a pesar del Código Orgánico Integral Penal, que me parece que es un código que se va en contra del minimalismo penal y que tiene algunas aberraciones ahí de carácter jurídico, yo sigo pensando que la norma máxima del Ecuador, la Constitución, establece el garantismo penal y el minimalismo penal. Esa es la norma que debe guiar al Ministerio de Salud, al del Interior, al de Justicia, a los jueces, a los legisladores. Y en el garantismo penal hay un montón de herramientas para combatir la inconstitucionalidad de las leyes, la inconstitucionalidad de los tipos penales en los casos concretos. Y hay un montón de teorías que están ahí. Hay un personaje que anda aquí en Ecuador que se llama Hernán Ormazábal, que su mejor pensamiento lo hizo con Juan Bustos, y ahora ya el Ormazábal le está ensombreciendo a Juan Bustos porque quizás está en vida, pero él tiene una teoría bien interesante en relación a la culpabilidad. Él tiene una teoría que se llama la exigibilidad de la responsabilidad individual. En esa teoría de él, para analizar la culpabilidad, porque ya es un acto, la señora reconoce, hay la droga, hay la tipicidad, lo que ustedes quieran, pero por ejemplo el caso de la señora que escuchamos acá, con esa teoría muy latinoamericana, esa señora tenía 0 condena. Y básicamente la teoría dice, usted no le puede exigir a una persona una conducta distinta a la que hace si no tenía posibilidades de hacer. Y la señora contó, no tiene educación, no tiene trabajo, no tiene nada, ¿qué le queda? Vender al menudeo. Si el Estado no le ofreció ningún servicio público, y al último, además, le quiere dar 8 años de cárcel por toda esa… Además, ella decía, soy pobre, siempre he sido pobre, no he tenido educación, no tengo salud, no tengo cómo cuidar a mis guaguas. Lo que puede hacer es vender drogas. Con esa teoría, esa señora es culpada. Entonces yo digo, hay herramientas. La teoría de la agnóstica de la pena de Zaffaroni puede ayudar un montón. O sea, yo digo, ustedes son defensores, por favor, usen. Yo estoy seguro… Yo tengo la convicción, y no sé si eso se alega en juicio, que los tipos penales, por lo que he dicho, de la ley de drogas, son inconstitucionales. Ramiro. Si son inconstitucionales, entonces no tiene sentido seguir el juicio, pero eso hay que invocarlo, hay que decirlo, hay que combatir por todos los lugares. Así como hay que hacer la inconstitucionalidad en Ramiro, abstracto. por favor, tienes 3 minutos. 3 minutos, ya acabo. Ok, 2, ya solo enuncio. Estoy seguro y parece que hay consenso de que se va a hacer la reforma penal. Ojalá se haga una reforma penal, ojalá, al menos en drogas. Ya he perdido la esperanza de que sea un código penal minimalista, no hay cómo, ya está ahí, la política está dada. Pero en drogas parece que hay una apertura. Ojalá se haga la reforma y radicalmente, no radicalmente en el sentido de expandir al máximo las posibilidades de que el poder punitivo no entre en la criminalización de las personas que consumen. Y fíjense que las personas que consumen compran, así que al mismo tiempo está en el tipo penal de la comercialización. Así que hay que también pensar en eso, que los actos conducentes al consumo tienen que estar despenalizados. Y
Ojalá lo que dijo la Coleta, yo quiero apoyar eso. Ojalá en este punto de la vida volvamos a tener otro indulto como tuvimos en el año 2009, me parece. Ojalá, porque eso además es una demostración primero de que las personas que son indultadas no son los seres más peligrosos. El índice de reincidencia fue extremadamente bajo. Así que, y otra cosa que pasó con estos 2000 procesados, no es que nos volvimos consumidores ni que la gente, los que estaban penalizados, hicieron que la inseguridad ciudadana en drogas sea el drama. No pasó nada de eso. Y además eso demuestra que si es que se legalizaran las drogas no va a pasar nada en este país con nuestras rutinas. Así que yo apoyo lo de la Coleta, ojalá con todo este vuelo que estamos teniendo estos días se vuelva a replantear la idea del indulto, porque al final es una forma de decir esa ley, de esa política de drogas impuesta no tiene sentido. Y la otra es, mi última idea es, algún día en la historia de la humanidad se va a recordar que una de las guerras más estúpidas que ha planteado el ser humano es la guerra contra las drogas. Y ojalá en Latinoamérica vayamos pronto acabando con este drama creado por el ser humano. Muchísimas gracias.